Todo tipo de golpes de... Bueno, pues sí, señoras y señores, estamos con Iván Arenas. Iván Arenas es un destacado periodista que publica artículos muy interesantes en el portal diario El Montonero, que dirige Víctor Andrés Ponce, al que hemos entrevistado el otro día. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te ha ido? Esto es lo último que has publicado. Castigo incapacidad le impide legitimarse. Estamos llegando a un punto en el que ya se está hablando directamente de la vacancia presidencial, o sea, sin ningún tipo de argucia. El ministro de Justicia ayer ha dicho que si el Congreso aprueba la reforma que está haciendo del mecanismo de la confianza o de la censura, esto es un intento de vacancia presidencial. No ha pasado ni 2 meses y ya estamos discutiendo la vacancia presidencial. ¿De repente es más sincero que discutamos esto antes de estar diciendo Yo creo que sí. que salga el ministro A, el ministro B, el ministro C? Yo creo que sí, fíjate, mira, Chema, muchas gracias primero por la invitación, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando esta mañana. Hay una cosa que es fundamental para entender lo que sucede ahora, es la naturaleza del gobierno de Cerrón, Castillo, Bellido, ¿no? Porque es una mixtura de varias cosas. Entonces, la naturaleza de este gobierno es un gobierno improvisado, es un gobierno sin proyecto político, es un gobierno que no puede legitimarse todavía. Y yo creo que la oposición debería entender eso. Porque si este gobierno hubiese dado 3 o 4 medidas muy populistas, donde su aprobación no esté en el 40%, sino que esté en el 70% ahora mismo, en el 80% como lo estaba el señor Vizcarra, o el lagarto Vizcarra, este gobierno hubiese sido, es decir, hubiese sido peor. La incapacidad, hay que bendecir la incapacidad de este gobierno, porque si este gobierno, como te digo, fuese un gobierno muy populachero, muy populista, en parte amarrado, ahora por eso quiere hacer estos cambios en el BCR, pero si este gobierno hubiese tenido mínimamente 3 o 4 medidas muy, pero muy populistas, muy populares, en todo el sentido de la palabra. Y bien comunicadas, además, porque otra cosa no saben comunicar. Exactamente, nada. Por eso es en este momento, porque si la oposición deja que este gobierno, que ya ha obtenido el voto de confianza, deja legitimarse más, con algunas, digamos, con unas propuestas, algunos proyectos, va a ser muy difícil. Quiere decir que las medidas que han dictado en el último mensaje de 6 minutos del presidente, que son el bono y el tema del gas, no son suficientes. Absolutamente, mira, no son, inclusive la gran medida que ellos, o sea, la medida más importante que ellos tenían era la medida de la producción aquí de la vacuna rusa, ¿no? Sí, claro. Y luego al día siguiente, Bellido, como el ministro de Salud, ha dicho que está en 23 en el año 2024. Exactamente. Entonces, es importante eso, ¿no? Es importante eso. Es decir, estamos en un gobierno que no está legitimado, estamos en un gobierno que no tiene idea de cómo va a ser, y yo creo que hay que adelantar el gran debate. Y el gran debate sobre la vacancia o no. Si no, vamos a estar en este... Sobre la vacancia o no. Exactamente. Mi impresión, no lo sé, probablemente me equivoque, es que esto se está adelantando en la agenda. Porque lo que va a pasar ahora, no sé cómo lo verás tú, es lo siguiente. El Congreso va a aprobar la reforma por mayoría, la reforma esta del mecanismo de confianza. Así es. Pero el ministro de Justicia ya ha dicho que eso es un golpe prácticamente y se van al Tribunal Constitucional. Y el actual Tribunal Constitucional, ¿qué va a votar? Va a ser a favor del gobierno. Mira, ve, exactamente. ¿No va a ser a favor del Exactamente. Congreso? O de repente no. Exactamente, mira, ve. En el marxismo y el comunismo, Sendero habla mucho de los puntos de apoyo de una revolución, ¿no? ¿Y estos cuáles son los puntos de apoyo del gobierno? No los tiene. No tiene la calle. Sí, no tiene a una parte de los medios de comunicación. Acuérdate cómo Vizcarra tenía una parte de los medios de comunicación. Este gobierno no lo tiene. Este no lo tiene, este gobierno. No tiene a los grandes juristas, ¿no? O sea, habían 2 o 3 grandes juristas que tenía Vizcarra, pero este gobierno no los tiene. Tiene 1 o 2 que por allí pueden hablar. Es decir, no tiene puntos de apoyo. Este gobierno está muy debilitado, pero eso pasa por una sencilla razón. Porque la naturaleza de este gobierno le impide ver lo que sucede en este país. Yo te digo una consulta, mira, cuando tú vas, por ejemplo, a Puno, vas a Juliaca, vas a Huancayo, a Junín, hay mercados populares que hierven. Sí. Entonces,
¿Tú quieres sovietizar estos mercados populares con una asamblea constituyente? ¿Tú quieres hacer que estos mercados populares informales, a veces ilegales, los vas a sovietizar, vas a venezolabilizar una cosa así? Ya. Es imposible, eso es antisociológico. Entonces, Acá las anteojeras tenemos y un políticas... movimiento popular, lo que Exactamente. le llaman el capitalismo popular o el peruano emergente, etcétera, demasiado grande, demasiado fuerte. Y todo proyecto populista como este necesita legitimarse Y ellos socialmente. no consiguen esto. Y Me da no la impresión consiguen de que esto. ellos Y es mejor que ese debate sea ahora. no entienden eso. Como la lectura que me parece a mí hace Perú Libre, Cerrón, Castillo, de la realidad del país es muy antigua. Exactamente. Ese es el punto que no le deja gobernar bien a este gobierno. Está entre paréntesis todo el movimiento del capitalismo popular, del Mira, Perú ve, emergente. ¿qué va a hacer Cerrón, Castillo y Bellido contra el capitalismo popular? Pero hay otra cosa que es fundamental. Este gobierno parte de dos premisas que son absolutamente falsas, ¿ya? Como son dos vertientes distintas, maoísmo y guevarismo por un lado, pero parten de dos premisas absolutamente falsas. Primero que la crisis económica, social y política ha generado una situación revolucionaria que no existe. Y luego, segundo, que los excluidos y pobres de Perú han hablado. Pero, por ejemplo, Puno o Juliaca, que han votado en su mayoría, 100%, 99% por el señor Castillo, ¿tú crees que estos son socialistas, son colectivistas? Que quieren que estaticen sus negocios o cosas por el Exactamente. día. No, son anti-Estado. Exactamente. en Los realidad. excluidos no necesariamente son pobres en este país. Es Se han cierto. desarrollado a pesar del Estado. Exactamente. No gracias al Estado. Exactamente. Que es la lucha centenaria de esta gente, ¿no? Que Y tiene estos más han de 100 sabido años de darle lucha con el forma, Estado. una forma absolutamente popular y socialista a esto y decir que los excluidos y pobres de Perú quieren socialismo, y eso es mentira. Entonces, esa es la principal traba para poder desarrollar un gobierno exitoso en Perú Libre. Porque Perú Libre, todo gobierno, además populista como este, necesita tener una base económica y social. Pero no la tiene. Velasco se apoyó en los empresarios capitalistas peruanos, ¿no? Cerró las importaciones y exportaciones y no los tiene este gobierno. Exactamente, y eso me parece que no lo tienen claro y que no lo están desarrollando, pero quizás eso lo podría convertir en más autoritario, ¿no? También No es sé. cierto. También es Porque cierto. cuando tú no manejas una serie de cuestiones que requieren un mínimo de conocimiento, entonces tú tiendes a cerrar todo, pues. Por ejemplo, la idea que tienen ellos del sector dominante del Perú, yo no sé, cuando Bellido lanza su mensaje al Congreso, se refiere al Paco Yunque de Vallejo, pero claro, estamos hablando de una cosa de hace 100 años. Completamente. Pero además, Hace 100 años. Lo de Paco Yunque de repente sí tenía esa vigencia. Hoy día le llamaríamos a eso bullying, ¿no? completamente. Pero eso es una cosa que ya no puedes no te puedes amparar en ese texto para buscar la justicia social. Pero además Eso Paco ya- Yunque ahorita sería un minero informal y tendría mucha plata y mucho dinero, porque de verdad, en la zona donde está, en la zona hay mucha minería informal. Por razón. Entonces, lo que te quiero decir es que la sociedad peruana es una sociedad absolutamente distinta a lo que está proponiendo el señor Castillo. Es cierto, hay una demanda de algunos cambios importantes, pero no los cambios van por la vía socialista o la vía del colectivismo como dice este gobierno. Esa es la principal deficiencia. Entonces, este gobierno además tiene otra cosa fundamental. Mira, no tiene la calle, no tiene algunos medios de comunicación poderosos que antes alababan al señor Vizcarra, pero además tiene a cierta izquierda en su contra, Patria Roja. Bueno, Patria Roja y Patria el Sute. Roja está muy dolida. Yo estaría muy dolido también, ¿ah? Con Claro. esto que están haciendo con el SUTET. Así es. Una cosa terrible. Yo nunca he visto una cosa tan... Lo primero que hace el ministro antes de sentarse en su escritorio de trabajo es reconocer a este sindicato. Ni siquiera un gobierno de derecha o neoliberal, entre Reconocimiento comillas, express. ha hecho lo que ha hecho este gobierno. No. Ni siquiera un gobierno neoliberal. Entre ¿Cómo comillas. se llama eso? Fraccionalismo. El Fraccionalismo. divisionismo. El divisionismo, ni siquiera lo ha hecho un gobierno. Este gobierno sí lo ha hecho, un gobierno que supuestamente es un gobierno del pueblo, es un gobierno socialista, pero El estos SUTEP, han nada menos atentado el contra el SUTEP, que ha SUTEP. sido la matriz, bueno, de gente como Castillo y otros, ¿no? Pero además, eso es importante, porque que un proyecto socialista tenga en el seno del magisterio, donde supuestamente nace, que tenga además un proyecto político distinto y sobre todo que este proyecto político distinto como Patria Roja se oponga ahora en estos momentos, eso es importante, porque se van a batir en el mismo lugar de los hechos, y en el mismo lugar de los hechos es en el magisterio, El magisterio. en los sindicatos regionales y provinciales. Ese es uno de los escenarios. ¿Qué te parece esto de Velarde? Oye, porque ha salido ese congresista Martínez diciendo que para él lo que les ha dicho Castillo es que no va a Velarde.
¿Qué significaría eso? No va a Velarde porque, a ver, Velarde no iba a ir nunca. No iba a ir nunca, no pero, iba a ir nunca. pero Castillo se dijo Quería ganar tiempo. en un meeting que Velarde, y eso salió en primera plana en toda la prensa. Quería ganar y luego tiempo. vino la... Quería ganar tiempo por la luna de miel, pero nada más, la luna de miel ya pasó. Hace 40 días ha durado la luna de miel, ya pasó. Es muy corta, ¿no? Pero ya pasó. Pero estos gobiernos, como estos, digamos, socialistas, colectivistas, necesitan además de derrumbarse las bases macroeconómicas y fundamentalmente BCR. Si no tienen a un BCR que es absolutamente laxo a favor de ellos, va a ser muy difícil que este gobierno pueda aplicar la caja fiscal. Es una barrera, pues. Es una barrera rotunda. Es un control, digamos, que ha funcionado. Y afortunadamente, Ha funcionado. afortunadamente las bases macroeconómicas en el Perú, a ver, hay una cosa que es importante, las bases macroeconómicas en el Perú han funcionado absolutamente. En esos últimos 30 años no ha habido un crecimiento de la clase media, de la reducción de la pobreza, como jamás en la historia. Pero hay otra cosa importante. El triunfo de esta nueva clase media, el triunfo de este modelo donde el BCR es punto importante, ha desarrollado cultura económica. Y eso es lo que no están viendo. Mira, la cultura emprendedora, Chema. Eso, por ejemplo. La otra cosa que yo señalaba es que nosotros tenemos mucha formación inflacionaria o antiinflacionaria. Y es exactamente, el 85 al 90 es para la mayoría de peruanos Mira, una escuela de aprendizaje absolutamente dolorosa. ha sido un curso, pero terrible. Yo camino por acá y entonces la gente sabe, ya la gente aprendió a desconfiar de todo lo que es aumento de salarios. Bonos. Así es. El bono lo miran, bueno, lo van a recibir obviamente, pero lo miran con un escepticismo total. Completamente. Y luego la inflación les parece aterradora. Estoy hablando no de un grupo de magnates vampirescos, ¿no? Estoy hablando de la gente de a pie de la calle. Claro, claro. Estoy hablando del pata, que es mi amigo, el que controla el paso de los microbuses, ¿ah? No es el gerente. De gente de pie, gente de... No es el gerente de la compañía transnacional, ¿cómo se llama? La de la fruta, la United Fruit, que decía... United Fruit. Que decía esto Neruda. No es el jefe, es un pata que sobrevive. Pues, así es. Esos 30 años Esa ha es la permitido, diferencia el BCR, esos 30 años ha permitido desarrollar una cultura económica muy fuerte. Lo que tú dices es cierto. La gente cuando dicen bonos, cuando dicen alza, BCR, así es, les aterra, les va a aterrar. Eso es lo que no están viendo este gobierno. Por eso este gobierno cada día más va a ir perdiendo Te pregunto lo siguiente, están saliendo encuestas de todo tipo. En todas ellas se dice, por ejemplo, que hay un enorme descontento con una serie de ministros, etcétera. Si tú eres el presidente de la República y lees esa encuesta, ¿qué te suscita eso? ¿No te puede dejar indiferente o sí? No, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno, Castillo no sabe qué hacer, porque está frente a tiene a dos tendencias. Él no sé, y en eso concordamos, él no sé si es marxista, leninista, de repente más radical, no sabemos, pero los demás... Ha encontrado un partido ahí que lo ha escrito para poder ser candidato y hay ciertas ideas que sí le hacen tilín pero a él. Bellido presiona, por ejemplo. Esto de César Tito. ¿Tú crees que César Tito, mira, César Tito Rojas, un político cuajado, ¿no? Un cuadro prosenderista, filosenderista. No quiero decirle que es un cuadro senderista, es un cuadro senderista. Hay una influencia senderista, es un cuadro evidentemente, comunista. en el gobierno, eso está clarísimo. Los cuadros comunistas, y eso lo conocen un periodista de vieja data como tú, que es muy joven, pero... Bueno, más o menos. Pero mira, los comunistas siempre han lanzado cuadros absolutamente preparados. Nunca lanzarían a Castillo, por ejemplo, un viejo partido comunista stalinista jamás lanzaría a alguien. Si de algo se arrogaba Sendero, era que Sendero siempre lanzaba cuadros calificados. César Tito Rojas, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha ido, oye, no me vas a dar a mí lo que me estás prometiendo, entonces yo, con mi presencia, eso es lo que voy a generar en el PCM. Y va y se acerca. Eso es comunicación política. Lo que tú estás diciendo acá, que yo no lo había pensado, era que él ha ido exprofeso para manifestar que está yendo. Completamente, ellos saben, son para cuadros. decir, cuidado que estoy chequeando lo que estás haciendo. No solamente eso, tú me prometiste a mí algunas cosas. Tú eres gobierno. Pero no me has dado esto, no me has dado otro, no me has dado otro. Así es. Pacto de sangre. Y vas a ver que Sendero, mientras más se acerca, Sendero sabe muy bien las cosas que hace. O sea, un cuadro comunista de Sendero no es un cuadro como cualquiera, no es un cuadro de un movimiento regional, es un cuadro que piensa en la lucha prolongada, en
la radicalización, en la coalición de fuerzas. Es alguien, Tiene paciencia, ¿no? y tiene paciencia, Senderismo es una siempre guerra tuvo milenaria. paciencia, a diferencia de la democracia burguesa, digamos, como se decía antes, Completamente. que no ha tenido paciencia. No, Y a Sendero los tiene 15 larga días se paciencia. cansa y ahí pasamos a otro tema. Y Abimel lo dijo, esto es un recodo más. Y entonces César Tito va y Eso dice, es algo que eso es algo César que- Tito va, claro. se dirige, sabe lo que va a originar y mira, no te sorprenda que mañana más tarde hayan otros César Titos Ha ido con varias personas. de esta con varias institución. personas, todos de senderos, todos filoterroristas. Una de ellas, una señora llevaba un sombrero con un cintillo exigiendo la constituyente. Ahora vienen los santauristas, que están Son callados, mensajes, son que están claros. callados. Los Son santauristas, mensajes, los son santauristas mensajes. están viendo qué está sucediendo. Sí, fíjate, lo que está sucediendo acá es que yo me he apagado el teléfono, lo cual está muy mal. Y no vaya a ser que alguien me esté Chuponeando. chuponeando. No Que ahora sería nada. acostumbran. No ahora sería ahora nada inteligencia está ahí. Señor Tito, por si acaso no hemos dicho nada. Además que no hay, esto no estamos inventando, sino que es algo que se ha dicho además abiertamente, ¿no? Completamente. O sea, Sendero sabe lo que hace. Por escrito. Completamente. Sendero sabe lo que hace. Sendero, mira, ve, los votos para los dos partidos que quiso hacer Sendero Luminoso, ¿sabes de dónde llegaron? De dos organizaciones importantes. En Junín. Primero, casi todo, el 80% de los votos llegaron de Junín. No sé de dónde sacaron tantos votos, pero sacaron de Junín. Y segundo, ¿sabes de dónde salieron? De la asociación de padres de familia de los colegios públicos. De la PAFA, que está tomada en este momento por Sendero. Abiertamente por Sendero. Junín es una de las matas de Sendero. Entonces este Perú Libre, a mí la verdad me causa sensación, porque Perú Libre Cerrón es una tradición absolutamente distinta a la de Sendero. Completamente. Completamente. Entonces, es la naturaleza de este gobierno es entender eso también. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque uno más o menos ve dos grandes vertientes, ¿no? Sí, claro. Una, la vertiente Sendero, para Sendero o influenciada por Sendero, como se le quiera llamar. Es un paquete ideológico, digamos, que está en una nueva etapa, en una etapa de la politización, de crear partido político. Y la otra, que es la que representa Perú Libre, que, digamos así, por antecedentes, el doctor Cerrón viene de Cuba, Su esposa es esa cubana. de Cuba, pero no necesariamente tampoco es que sea una cosa pues esto muy cubana, porque él puede tener esto como folclore, y en el fondo es una cosa un poco extraña, pero que no es senderista, me parece. Exacto. Él además se le ha descubierto a él que él dice, sí, todos sabemos que Movadef son senderistas. Él lo dice abiertamente. Sí. Entonces yo creo que esa es la naturaleza de este gobierno, es una naturaleza de muchas contradicciones. Hay una contradicción ahí. Muchas contradicciones. Hay una contradicción ahí. Ahora, en este pequeño esquema, Bellido aparece como Perú Libre, evidentemente, ¿no? Y como serronista. Bellido aparece como Perú Libre. ¿No? O sea, no Ah. tenían a nadie en Cusco, no tenían a nadie, de verdad, no tenían a nadie. Pero justamente este señor Tito va a la presidencia del Consejo de Ministros y lo pone en un aprieto de la patada Así a es. Bellido. Sabe muy bien. Lo sabe pone muy entre la bien. espada y la pared al pobre Bellido. Sabe Vamos a muy decir, bien. Pobre Bellido. Porque ellos, te aseguro que ellos tienen con Sendero, con Bellido, con Patria Libre, con Perú Libre, con todos estos, tienen algunos acuerdos y que no lo están cumpliendo. ¿Sabes por qué no lo están cumpliendo? Porque hay una parte del sector de Perú Libre que hay una parte del sector libre que no es ni de derecha ni de izquierda, ni ideologizada, simplemente están allí por allí, ¿no? Sí, claro. Entonces, Bueno, estos tipos se han el apoderado del poder- gobierno, y no están, inclusive no tienen arroyo ideológico. Entonces, Sendero le ha dicho, oye, ¿sabes qué? Ya es momento, ¿no? De que cumplas con tus pactos. Tú tenías un pacto conmigo preelectoral. Es momento de poder desarrollar esos pactos. Y si tú no me cumples estos pactos, mira lo que hago yo, ¿ah? Me voy a la PCM, genero todo un panorama, y Bellido sale a decir, no, nada que ver, conmigo no se ha reunido. Lo Cuando pones a la defensiva, pues a Bellido. así lo pones en un aprieto, ellos saben muy bien. Terrible, lo de Bellido es realmente terrible. Primero, el roche de que no renuncia el ministro Claro. de trabajo. Ahora- No renuncia. Yo nunca he visto esto. Ahora, Chema, si tú tienes tantas debilidades en este gobierno, tienes un gobierno que no comunica, un gobierno que tiene propósito, no tiene Ajá. proyecto, no tiene propuestas, se cayó. Si tú tienes un gobierno como este, que no tiene la calle, que son ineficientes, que son incapaces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que el gobierno no se cae? Por una sola razón. Porque no tienes una oposición unida. No hay oposición. Tienes a Acción Cada día Popular está más claro eso. y parece. tienes a APP que están jugando cosas menudas y no los grandes debates republicanos.
Ese es el gran detalle, porque si tuvieses una derecha, a un centro, a una izquierda democrática que tenga, de alguna otra manera, tenga claros los propósitos, exactamente, y un común denominador, ya este gobierno se hubiese caído hace rato, pero este gobierno no se cae porque no tienes una oposición que tenga mínimamente algún punto homogéneo. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos estos jeroglíficos que tenemos acá, pero me parece que ya hemos entrado en la ruta de la gran madre. Sí, de ya todas las hemos montañas, empezado. me da la Ya hemos impresión, empezado. muy rápido. Este es un empate, esto es lo que decía, Catastrófico. empate catastrófico. El empate Estamos catastrófico. en el empate catastrófico. Estamos en el empate nuclear. Así Los es. arsenales Así es. Los bolivianos de la decían, URSS y de USA están esto. Álvaro García Linera, que es el gran ideólogo del proyecto boliviano, vicepresidente decía de Evo que Morales. estamos Muy- entrando muy hábil. a desempatar esto. Es un empate catastrófico que no conduce absolutamente Es a un nada. empate catastrófico y además manifestado en la última encuesta del CPI, empate. Así es. A favor y en contra del gobierno. Casi empate. 40-40 por ahí. Ahora, claro, por supuesto, cuando ya le preguntas a la gente, ¿deberían cambiarse los ministros? El 80% te dice que sí. Pero todavía hay un sector que distingue entre Castillo y los ministros. Siempre ocurrió eso en el Perú. Es lo mismo, le puede pasar ahí lo mismo que le pudo pasar a Lula. Que a Lula muchas acusaciones de corrupción, pero no lo tocaban. Todo eran sus ministros, todos eran sus asesores. Para eso existen los ministros, ¿no? Puede pasar a eso. Pero yo creo que si la oposición no incide en un punto homogéneo para poder de una vez que este empate catastrófico se desempate, yo creo que ya. Pero eso depende de la oposición, que no lo tiene clara, ¿no? Acción Popular, APP, sobre todo, fundamentalmente esos dos partidos. Lo veremos. Iván, gracias. No, muchas gracias a ti, por la Chimo, visita. gracias. Gracias Hasta a ti. luego, nos No, vemos. gracias.